En esta tarde, mi querida familia, vamos a llegar al final de esta serie en los primeros versos del capítulo 7 de Primera de Corintios. En esta serie hemos tocado ya varios temas que tienen que ver con el matrimonio. Todo el capítulo 7 estaremos hablando acerca del matrimonio. Pero en estos primeros 7 versículos entendimos lo que el celibato es y también la soltería. Pudimos diferenciar entre uno y el otro, aunque una persona que se ha dedicado a ser célibe es una persona que se mantiene soltero, es una persona también que se va a mantener soltero siempre, o sea, nunca se va a casar. A diferencia de otros que son solteros, que no son célibes o no tienen el don de abstinencia, un día llegarán al matrimonio. Por lo tanto, hay una diferencia bastante grande entre una persona que practica el celibato y otra que está soltero temporalmente, pero que tiene fines o tiene pensado en un futuro casarse. También tocamos el asunto de el sexo en el matrimonio y la importancia de esto en el matrimonio. Y dentro de eso tocamos bastante con respecto a la importancia del cuerpo y cómo entre los cónyuges uno le da la autoridad de su cuerpo al otro. En esta tarde vamos a tocar el último de los temas, que viene siendo la abstinencia sexual en el matrimonio. El texto que vamos a estar tocando son los últimos 2 versos de este contexto, que son los versos 6 y 7. Pero antes de todo voy a leer todos los versos desde el 1 al 7 para poder tener en nuestra mente una claridad con respecto a lo que hasta la semana pasada hemos estado aprendiendo. 1 Corintios capítulo 7, versos del 1 al 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Se los digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Oremos. Amado Señor, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que sé que mora en cada uno de aquellos que han sido resucitados espiritualmente, que hemos vuelto a la vida. Te pido, mi amado Dios, que en esta tarde tú nos aclares lo que tu palabra y tú a través de tu palabra quieres enseñarnos como iglesia y como individuos, Padre eterno, para vivir una vida para la gloria de tu santo y bendito nombre, y nosotros como individuos y como iglesia experimentar los beneficios de tu gloria, lo cual son las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Mi amado Padre, que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a escucharte. Bendícenos a través de tu palabra. Por los méritos de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. El tema, como dije hace unos minutos, la abstinencia sexual en el matrimonio. Familia, el texto dice literalmente: eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra.
Es interesante que ahora Pablo es claro en este punto y aclara que lo que él ha dicho no es un mandato, sino una concesión. O sea, que cede a algo que le estaban preguntando sobre la abstinencia sexual dentro del matrimonio. Y como dije la semana pasada, el matrimonio no es para la abstinencia sexual. Si quieres mantenerte abstemio, sexualmente hablando, no te cases. Quédate soltero y punto. Practica el celibato. Porque en el momento en que te casas, tu cuerpo no es más tuyo, sino que es de tu cónyuge. Como dije la semana pasada, en su libro El amor que no se apaga, el doctor Ed Witt nos dice lo siguiente con respecto al matrimonio y la sexualidad en el que, por cierto, esto es uno de los libros que se estudian cuando se estudia a la familia a la que pertenezco en Teología 2 o el Diplomado en Estudios Doctrinales. Aquí van a los que están estudiando o ya los que ya estudiaron, se encuentran con esta lección por parte del doctor Ed Witt. Él dice lo siguiente: llegar a ser una sola carne es algo verdaderamente profundo. Envuelve la unión física íntima en el contacto sexual. Y esto sin ninguna vergüenza entre los cónyuges. Dios nunca incluyó la vergüenza en la relación sexual matrimonial. De modo que en el modelo divino del matrimonio, la relación sexual entre el esposo y su esposa incluye el conocimiento físico íntimo, un conocimiento tierno y personal. Así, el dejar lo anterior y el unirse y conocerse el uno al otro da como resultado una nueva identidad en la cual dos se funden en uno: una mente, un corazón, un cuerpo y un espíritu. No quedan dos personas, sino dos fracciones de una. Nuevamente repito, el celibato no es un estilo de vida superior para un creyente. No es ser más santo. No es algo que Dios prefiera para la vida matrimonial. Es más, si el celibato fuera para la vida matrimonial o la abstinencia en su totalidad fuera para la vida matrimonial, entonces Dios se equivocó al crear el matrimonio. Ya que dentro del matrimonio, en Génesis capítulo 1, Dios nos ordena: id y multiplicaos. ¿Cómo la raza se va a multiplicar si no es a través de las relaciones sexuales? Por lo tanto, sería contraproducente por parte de Dios dar una orden y al mismo tiempo dejar que uno de los cónyuges dentro del matrimonio decida abstenerse sexualmente. La realidad, mi querida familia, es que el 50% de la gente, si no es que más, no tienen continencia. La estadística muestra que 1 de cada 1000 personas tiene el don de continencia. 1 de cada 1000 personas. Si fuera una condición de vida superior, habría más de un mandamiento en la Escritura que fomentaría este estilo de vida. Mas, sin embargo, no lo hay. Si bien es cierto que cuando uno está soltero, uno puede hacer cosas que no puede hacer en la vida de casado. Pero lo recíproco también es cierto. Cuando uno está casado, puede hacer cosas que el soltero no puede hacer. Y esto tiene que ver mucho con la actividad sexual. Por lo tanto, dentro de lo que la sexualidad es para la pareja, para aquellos que a sabiendas quieren estar unidos porque quieren hacer una sola carne, una sola persona.
deben de mantenerse en ese enfoque. El soltero que es consciente de que él no tiene el don de abstinencia, debe de empezar a enfocarse en Cristo primeramente, y que Cristo entonces le permita tener el cónyuge que él necesita, que él o ella necesitan. Familia, los solteros ven el mundo de una determinada manera y muchas veces cometen el error de tratar a las personas casadas de una determinada manera. Alguien se preguntaría, ¿de qué manera, pastor? En la mayoría de los casos, los solteros tratan a los casados como si fueran solteros. Y se les olvida que los casados no son solteros, están casados. Recuerdo cuando yo estaba soltero y tenía amigos casados. Y yo quería que ellos fueran donde yo fuera. Y quería que se fueran para su casa a la hora que yo me iba para la casa. Y eso no es así. ¿Por qué? Yo no tenía ninguna responsabilidad. Ellos sí. Y muchos de ellos no solamente tenían la responsabilidad de su cónyuge, pero también tenían la responsabilidad de sus hijos. Es más, el matrimonio joven que no tiene hijos ve a las personas con hijos desde una perspectiva completamente diferente. Porque todavía no tienen hijos, no tienen esa responsabilidad. Mi querida familia, cada experiencia de la vida nos da una perspectiva diferente de la misma. O sea, otra realidad y otra dimensión. Permítanme explicar. El soltero no puede hablar de vida matrimonial si no está casado. ¿Por qué va a hablar de la teoría sin llegar a la práctica? Esto hace que muchos se vuelvan legalistas. Porque ¿cómo puede el soltero hablar de criar hijos si no tiene hijos? La única experiencia que el soltero puede llegar a tener es lo que ha leído en los libros. Y déjenme decirles una cosa, que lo que es la teoría y la práctica son dos cosas completamente distintas. Me explico. No es lo mismo leer de cómo un bebé te despierta por la madrugada con su llanto que experimentarlo en carne propia. No es lo mismo que un niño te despierte por la mañana con su llanto porque tiene hambre o necesita que lo cambien, o tiene frío o fiebre, que experimentarlo. Y lo lindo es esto: cuando nosotros somos primerizos, por así decirlo, y ese niño que se nos entrega en el hospital y lo traemos a la casa, y por primera vez en esa noche empieza a llorar, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿y por qué está llorando? 3 factores. ¿Tiene hambre? ¿Tiene frío? ¿O hay que limpiarlo? Pero los primerizos, ¿qué hacemos? Lo sacamos de la cuna. No, él necesita como calorcito, hay que empezarlo a mover. Y nos olvidamos de las necesidades primarias del bebé. El bebé, cuando está dentro de la mamá, ahí no lo están cargando, mi querida familia. Ahí no le están pasando la mano y él está perfectamente bien. Está en la temperatura adecuada y está comiendo lo adecuado y está también expulsando las cosas adecuadamente. Esas son las 3 cosas primarias de un bebé. Pero entonces nuestra inexperiencia
y estoy hablando de los padres, de nuestra inexperiencia, hace que nosotros hagamos de nuestros hijos unos hijos malcriados, porque los estamos criando mal. Ahora, esto es para los primerizos. Imagínense para los solteros. Recuerdo que en una ocasión, cuando mi papá y mi hermanita Noelia estaba pequeñita, mi papá me permitió que yo me quedara, como dicen, de babysitter. Y entonces ella estaba en la cuna y estaba llorando. Yo fui, revisé que estaba limpia, le puse el biberón, no quería comer y solamente hacía las manos hacia arriba. Yo dije, yo no te voy a sacar de la cuna. La dejé llorar. Cuando mi papá llegó, me vio que ella estaba llorando, yo tranquilo viendo televisión. Y me dijo, tú eres un mal hermano. Yo le dije, no. Ella está desarrollando sus cuerdas vocales. Me dijo, tú eres malo. Y en realidad, la criaron mal. ¿Por qué? Porque la encariñaron. Muchas veces nosotros pensamos que sabemos lo que sabemos y basado en esa teoría en nuestra mente, la aplicamos con los niños y lo que estamos haciendo es maleducándolos. Cuando nosotros venimos y el primero no nos fue bien y aprendimos la lección, entonces en el segundo ya hacemos las cosas un poquito mejor. Me pasó a mí. Ya en el segundo yo ya no sacaba de la cuna. Le ponía un biberón en la esquina y ella sabía que ese biberón estaba ahí. Y ella iba a la esquina y agarraba ese biberón y se lo comía, se lo tomaba. Y ya no había problema, ya no había la lloradera. Eduqué la segunda con las fallas del primero. Y esa es la manera correcta de hacer las cosas. Y eso es para el matrimonio, para la pareja. Ahora, eso lo aprendimos porque lo practicamos, lo experimentamos. Pero si no lo hubiéramos experimentado, si solamente hubiéramos leído acerca de eso, nosotros nunca hubiéramos comprendido absolutamente nada. Tenemos que pasar por la práctica para entonces poder dar el consejo claro. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Vuelvo y digo, no es lo mismo leerlo en un libro y tener la teoría que tener la práctica. Es más, en muchas compañías hoy en día, aunque usted llegue con un diploma concerniente a la carrera que usted escogió, y una persona tiene 6 y 7 años de experiencia, déjenme decirle que su diploma no vale lo que esos 7 años de experiencia valen. Y a esa persona, al que tiene 7 años de experiencia, sin su diploma, lo van a agarrar a él y no a usted. Y usted va a decir, pero pastor, ¿cómo así? ¿Qué tal si la persona fue 4 años a la universidad? En la industria, 5 años de experiencia son equivalentes a 4 años de colegio. ¿Sabían ustedes eso? 5 años de experiencia son equivalentes a un bachelor o 4 años de universidad. ¿Por qué? Porque la práctica. Por la práctica. ¿Cómo un soltero puede venir y decirle a un casado, tranquilo, vámonos al boliche? Tú puedes regresar a la 1 o 2 de la mañana. Si él no sabe lo que le espera a ese casado a la 1 y a las 2 de la mañana cuando llegue a su casa. De la misma manera, el casado no puede venir y decirle al soltero, ¿y entonces qué? ¿Por qué usted tiene hambre? ¿Que no almorzó? Bueno, al casado le hicieron el almuerzo, pero el soltero, ¿quién? De esa misma manera debemos de tratarnos. Tenemos que recordar de que cada situación en la vida es completamente distinta. Familia, hay principios generales y hay principios bíblicos. Pero el detalle fino de todo lo abre la experiencia con Dios. No es lo mismo haber leído la Biblia entera
sin haber tenido una experiencia con Dios. No es lo mismo memorizar una cantidad inmensa de citas bíblicas sin haber comprendido la relación que implica haber tenido con Dios el Padre a través de Jesucristo. El día de hoy compartí en Facebook una cómica que vi que me gustó mucho. Y en un lado se ve una persona que está en un río con las manos hacia arriba, supuestamente ahogándose, y en el otro lado está un hombre con una soga. La soga significa todo el conocimiento que esa persona ha adquirido. Y el eslogan dice: el conocimiento mal practicado no sirve para nada. Él tiene la soga en la mano y lo que hace es que le tira la soga, pero no agarra la otra punta de la soga, sino que se la tira completamente a la persona que está en el agua. No hizo nada. No hizo nada con el conocimiento, con la soga, que podía salvarle la vida que se está ahogando. Un conocimiento sin práctica no sirve para nada. Mucho puedes saber de la Biblia, pero si no la pones en práctica, tampoco te sirve para nada. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos hacían exactamente lo mismo. Se memorizaban la escritura, pero a la hora de la práctica no hacían absolutamente nada. Llegaban a ser legalistas. Lo mismo sucede en el matrimonio, mi querida familia. Y en cada instancia de la vida, en él, sobre todo, cuando se está hablando concerniente a la abstinencia sexual en el matrimonio. El texto dice: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volver a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso se encuentra en el verso 5. Como dije la semana pasada, lo que aquí Pablo simplemente dice es que dentro del matrimonio, como de un acuerdo entre ambos cónyuges, pueden evitar de tener la intimidad, de tener las relaciones sexuales entre sí, para dedicarse de lleno a la oración, dedicarse de lleno a tener intimidad. Si no tenemos intimidad entre los cónyuges, tenemos que tener intimidad ¿con quién? Con Dios. El punto aquí para mantenerse o abstenerse de la relación sexual es dedicarse a la intimidad con Dios. La escritura en Hebreos capítulo 11 verso 6 dice lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Viene la palabra clave: con sinceridad. Si una persona dice, bueno, vamos a estar de acuerdo, nos vamos a dedicar a la oración tiene que tener un punto, tiene que tener una meta, y la meta tiene que ser incrementar nuestro conocimiento con Dios, y después de incrementar nuestro conocimiento con Dios, entonces tenemos que regresar donde nuestros cónyuges. En este texto, el escritor inspirado está dando una descripción de la importancia de la fe. Es tan importante que es necesaria para agradar a Dios. Es más, en 2 Corintios capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe es tan importante porque pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Por qué en 2 Corintios 5:7 dice eso? ¿Por qué pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos? Porque nosotros creemos en un Dios que, aunque no lo vemos, lo hemos sentido en nuestros corazones. Y somos claros de lo que Él ha dicho en su palabra con respecto a Él.
Familia, en su búsqueda por Dios, el cónyuge debe estar consciente del para qué de su búsqueda. A Jeremías, nuestro Dios, le dijo lo siguiente en Jeremías 33, versos 2 y 3. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. De la misma manera, el cónyuge que se dedica a tener esa intimidad con Dios debe tener en claro un enfoque. Señor, yo estoy buscándote a ti porque yo quiero que a través de ti tú me muestres a mí cuál es tu voluntad para conmigo, para con mi cónyuge, para con mis hijos, para con mi trabajo y todas las cosas que están relacionadas unas con otras. No es asunto de que yo me voy a abstener y me voy a poner a orar y leer la Biblia. Y pasa una semana y otra, y las semanas se transforman en meses y los meses se transforman en años. Y cuando menos te acuerdas, te llega una carta que dice divorcio. ¿Por qué? El cónyuge me aguantó tanto. Todo tiene que tener un enfoque y el enfoque tiene que ser Dios. Y Dios, tu búsqueda por Dios, tiene que tener el enfoque de la voluntad de Dios para tu vida. Familia, no es simplemente de abstenerse y ya. Se debe de hacer con un propósito y sobre todo de acuerdo con el cónyuge. No es un asunto de que yo lo voy a hacer y el cónyuge pues no tiene que enterarse. No, tienen que estar ambos de acuerdo en esto. Si no están de acuerdo, entonces están practicando algo que se llama pecado. Y es un pecado bastante fuerte porque se llama un pecado de infidelidad. ¿Se acuerdan la palabra que aprendimos la semana pasada? Cuando él viene y está hablando, dice, no se defrauden unos con el otro. Si una persona lo hace simplemente porque no quiere saber nada del otro, eso se llama infidelidad. Está defraudando al cónyuge. Y si lo está defraudando, ¿qué más puede esperar el otro? Absolutamente nada. Vuelvo y repito, se debe de hacer con un propósito y sobre todo de acuerdo con el cónyuge. Amos capítulo 3, verso 3 nos recuerda algo. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? No. Ninguno de los dos pueden caminar juntos si no se ponen de acuerdo. Un acuerdo por un tiempo limitado. ¿Qué implica esto? Que no debe ser por mucho tiempo. De ser así, el apóstol dice, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. El dominio propio se alcanza cuando experimentamos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, comenzando con el amor, seguido por la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Cuando nosotros decidimos, tanto el soltero como el casado, de tener esa intimidad con Dios, debe de tener un propósito, y el propósito final es ver la voluntad de Dios para nosotros, y dentro de esa voluntad implica también el control de nosotros sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente y sobre nuestras emociones. Un control absoluto. Si no se alcanza el control propio, hay que restaurar las actividades sexuales inmediatamente para no caer en la tentación de Satanás. Y muchos son los que han caído. Y han caído, ha sido exactamente por eso. Familia, la abstinencia en el matrimonio es saludable si se practica bíblicamente. De no ser así, lo que traerá serán consecuencias terribles para el matrimonio. En conclusión, tú que estás soltero y quieres casarte,
Escucha a quienes se han casado y están viviendo la experiencia del matrimonio, sobre todo si ese matrimonio vino de Dios. No te lances a la piscina sin saber nadar y mucho menos sin percatarte de que la piscina tiene agua. Porque si te tiras y después ves que la piscina está vacía y no tiene agua, bueno, el asunto va a traer consecuencias no muy buenas para ti. Te va a ir muy mal. Escucha los consejos de aquellos que ya pasaron por ahí. En ellos hay sabiduría. Con respecto a esto, la Escritura dice lo siguiente. Proverbios 11:14. Sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Un buen líder es aquel que escucha el consejo de todos los que están a su alrededor. Tanto los buenos consejos como los malos consejos. Y llega a una conclusión basado en todos esos consejos. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Proverbios 19:20 dice, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Vivimos en una sociedad donde muchos dicen, es mejor probar para ver si trabaja y si no, se puede volver a empezar. Como dice el viejo adagio, en el camino se arreglan las cargas. A estos yo les digo que en el camino también nos podemos pegar unos semejantes tortazos. Y no son tortas ni de pollo ni de carne asada. Familia, esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Recordemos que cuando se es soltero, el golpe es para uno. Pero cuando uno se casa, el golpe lo reciben no solamente él, pero también segundos y terceros. En la abundancia de consejos hay sabiduría, dice la Escritura. Y Dios quiere que vivamos con sabiduría para ser felices. Ahora, para ti que estás casado, no violes los principios de autoridad. Los más grandes problemas en los matrimonios vienen por deficiencias en la comunicación de ambas partes. Y una de las formas de comunicación que más está acabando con muchos matrimonios es la sexual. Familia, cuando uno viola esto, está rompiendo esquemas de autoridad, está defraudando a su cónyuge y está abriendo puertas al enemigo en la vida matrimonial. Los problemas no vienen por sí. Uno abre las puertas y permite las entradas de esos problemas. En el matrimonio, la palabra que debe manejarse es la palabra de mutuo acuerdo para todo lo que se haga. La Escritura nos enseña en Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 12. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se acuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Este texto a veces lo han tergiversado y se ha hecho alusión a que este texto es para la amistad entre dos hombres o dos mujeres. Pero este texto nunca ha hecho mención a eso. ¿Por qué? Porque está hablando acerca de que dos pueden calentarse. Y después habla acerca de tres. El tercer hilo es Cristo.
Y una pareja que pone a Cristo en medio de su relación es una pareja que nunca nadie la va a romper. Familia, el matrimonio es un pacto, es un acuerdo. Si no hay acuerdo, no hay pacto. Y si no hay pacto, no hay matrimonio. Si las dos voluntades no se fusionan en un proyecto común, comenzando por el lecho matrimonial, la cosa no va a andar bien. Inclusive en la vida espiritual. Primero está tu búsqueda de Dios de la manera que a Él le agrada. Vuelvo y repito, vuelvo otra vez al profeta Jeremías, capítulo 29, verso 13. La Escritura dice, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si nosotros en nuestro caminar buscamos primeramente a Dios y lo hacemos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Pero dentro del matrimonio no solamente está la búsqueda de Dios, también está la búsqueda de tener un matrimonio que le da la gloria a Dios. Repito lo que en otra ocasión dije con respecto a esto. Génesis 2:24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En el matrimonio no debe de existir esto de la abstinencia por mucho tiempo. Cuando hay una abstinencia por mucho tiempo es porque hay un problema. Y si esos problemas no se resuelven, entonces va a acabar con ese matrimonio. Con esto termino. Por último, si tienes el don de abstinencia, no lo experimentes dentro del matrimonio. Quédate soltero. Y si no lo tienes, cásate y no te hagas el super espiritual. No defraudes a tu cónyuge. Y lo que es peor, no defraudes a Dios defraudando a tu cónyuge. Te aseguro que si vives así, te van a aparecer una serie de problemas que vas a creer que es del diablo, que no quiere que busques a Dios y que desea acabar con tu matrimonio. Déjame decirte la realidad. No es que estás peleando una guerra espiritual contra Satanás. Estás peleando una guerra espiritual contra tu carne. Permíteme decirte esto. Dios te ha hecho responsable de cuidar tu matrimonio, de proteger tu matrimonio y de asumir las responsabilidades dentro de tu matrimonio. Si no lo haces, lo que te espera no te va a gustar. Tenemos que entender que la búsqueda de Dios no solamente implica un crecimiento espiritual, sino también poner en orden nuestras prioridades. Dios primero, nuestros cónyuges después, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, o sea, la iglesia, nuestros familiares, nuestros vecinos y nuestros amigos. Debemos de saber cuál es la tabla de prioridades en nuestra vida. Si no, también en eso vamos a fracasar. Es mi deseo en esta tarde de que Dios nos recuerde siempre nuestra responsabilidad en la forma que nos comportamos, ya sea en el celibato, ya sea en la soltería y también en el matrimonio. Que Dios nos continúe bendiciendo. Oremos. Mi amado Señor, una vez más, te doy las gracias, Padre Eterno, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el matrimonio es algo que tú lo instituiste. Lo instituiste, Padre Eterno, no solamente para
que la raza humana se continuara, Señor, sino para llenar una necesidad primordial. Hemos aprendido que Adán se encontraba solo y llegó al punto de entender que no era bueno que él estuviera solo. Y fuiste tú, Señor, el que le proveíste a Adán esa ayuda ideal para él. No fue que Adán empezó a experimentar y buscar por aquí y por allá para ver si podía encontrar, sino que tú fuiste el que le proveíste. Y por eso, mi amado Dios, nosotros hoy en día debemos también de hacer exactamente lo mismo, de esperar en ti, de esperar que tú proveas, mi amado Dios, porque tú siempre provees. Permite, Señor, que a través de esta primera carta de Corintios y este capítulo, Señor, que habla del matrimonio, tanto casados como solteros que piensan casarse, estemos claros, Señor, de cuáles son nuestras responsabilidades y cuál es tu voluntad, mi amado Dios. Porque la iglesia en Corinto no entendió sus responsabilidades dentro del matrimonio, y por eso fue que tú inspiraste a Pablo para enviar esta carta. Porque era una iglesia, Señor, que aunque tenía todos los dones, era una iglesia bastante inmadura. Y así como esa iglesia, hay otras muchas más, Señor, que no entienden ni siquiera la importancia del matrimonio. Así que, mi amado Dios, enséñanos, edúcanos, exhórtanos, mi amado Padre, para que vivamos una vida a la altura, para que vivamos una vida entendiendo tu soberanía y nuestra responsabilidad. Todo esto te lo pido y te lo imploro por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.